Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nuevo apagón pone nuevamente a prueba a una Venezuela que no se resigna a vivir bajo el yugo de la dictadura. De verdad, presidente Maduro, si usted tuviera algo de vergüenza, ponga su renuncia inmediatamente. No sea cobarde, no traicione a la patria. Usted es el verdadero traidor. Usted no es hijo de Bolívar, usted es hijo del demonio. Los cortes de energía ya completan más de un mes, afectan a 20 de los 23 estados de Venezuela y hasta ahora continúan siendo contradictorias las explicaciones que ha entregado el régimen chavista ante esta lamentable situación. Nuevamente nuestro sistema eléctrico nacional sufrió ataques por parte de la derecha fascista, inspirado y ordenado por sus amos imperiales. Ha sido una arremetida brutal de una administración, la administración del gobierno norteamericano de Donald Trump, que no ha parado en mientes en cuánto daño le puede hacer al pueblo de Venezuela. La paciencia se agota. En medio de los apagones, niños mueren en las salas de maternidad, las medicinas escasean y según la Organización de las Naciones Unidas, la desnutrición se triplicó en los últimos 5 años. Murió porque no había asistencia en el hospital, porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida, por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, el expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU y líder opositor venezolano en el exilio, Diego Arria, la diputada a la Asamblea por Táchira, Gaby Arellano, explican el impacto que generan los apagones en la crisis humanitaria que sufre Venezuela y analizan cómo avanza el cerco diplomático contra Nicolás Maduro en instancias como el Consejo de Seguridad de la ONU y la Organización de Estados Americanos. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció que prepara una resolución para que las Naciones Unidas reconozcan a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. Ese anuncio fue hecho luego de que la Organización de Estados Americanas tomara esa misma decisión y en momentos en que sesionaba hoy el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la crisis humanitaria que sufre el país bolivariano. El punto clave de esta noticia. Las cifras presentadas en este encuentro fueron elocuentes. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mark Lowcock, reveló que la desnutrición se ha triplicado en los últimos 5 años en Venezuela y que como consecuencia de los apagones que ya completan 33 días, un total de 4.3 millones de venezolanos necesitan en este momento asistencia para tener acceso al saneamiento de su agua. En las últimas horas, con los cortes de luz que afectaron hoy nuevamente a 20 de los 23 estados de Venezuela, ha aumentado el riesgo de mortalidad, principalmente en niños y en ancianos. Nicolás Maduro podrá negar la crisis una y otra vez. Podrá negar a sus aliados que el pueblo venezolano se está muriendo de hambre. Podrá decir que Venezuela no necesita ayuda humanitaria. Pero ¿cómo engañar a los ojos que desde el espacio ven esta oscura situación? Esta es la imagen satelital que muestra un gran agujero negro en la costa caribe de Sudamérica. Pero ese agujero es Venezuela. En la penumbra, una Venezuela que sufre. Agotador, estresante. Yo creo que todo el mundo ahorita está viviendo con estrés continuo, la rigidez en las nucas. Un nuevo apagón afectó a 20 de los 23 estados de Venezuela. Las fallas que completan 18 horas se mantienen en el 25% del territorio nacional. Millones de personas tienen restricciones para acceder a los servicios públicos. Es buscar agua donde se encuentre porque no hay agua en el barrio. En la oscuridad crece el temor por la delincuencia, los saqueos se multiplican y los ladrones están al acecho.
Los minutos corren y la paciencia se agota. Incomunicados, miles de venezolanos salen a las calles en busca de respuestas. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos? Ay, no hay agua, ay, sí, porque no somos nosotros. No hay señal, no hay luz, no hay nada. De verdad, ¿hasta cuándo, Maduro? Ya, vete. El daño a nivel nacional ocurre cuando millones de venezolanos padecen el calvario de no tener servicios como el agua y se encuentran dramáticas escenas como la de este hombre, quien perdió a su mujer por falta de medicamentos. Murió porque no había asistencia en el hospital, porque no tenía un medicamento. Por eso murió la mujer de mi vida, por eso murió la madre de mi hija, ¿me entiendes? Y entonces, por eso, porque estos delincuentes que están en el gobierno nos están matando de hambre y nos están matando de salud. Y ya yo ahora no tengo miedo. Haz lo que tú quieras, Maduro, conmigo también. Mataste a mi esposa. Para Nicolás Maduro, esta situación es culpa de la oposición y de Estados Unidos, a quienes acusa de supuestos ataques electromagnéticos. Desde Chile, desde Colombia, se han efectuado ataques cibernéticos apoyados por el gobierno de Estados Unidos para dañarle el sistema eléctrico al pueblo de Venezuela. Recientemente puso en marcha un plan de racionamiento de energía con el que ya corta la luz al menos 18 horas por semana a millones de ciudadanos. Creo que estoy deprimida, me provoca es llorar de ver que uno viene aquí a ocupar un espacio, a nada, y ver que los pacientes vienen con una necesidad tremenda y que no los puedas ayudar. Eso da tristeza. Los cada vez más frecuentes apagones asestan un golpe mortal a los hospitales y a los más vulnerables, los niños, quienes esperan tratamiento médico o aquellos bebés que están a punto de nacer. Dice, mamá, no, ya no luché más, deja eso así, ya tú estás cansada, así como estoy cansada yo. Y digo, pero mientras que yo tengo la fuerza, te voy a ayudar lo que yo pueda. Para contribuir con el suministro de energía en los servicios de atención infantil, sala de partos y cadena de frío de las vacunas, UNICEF ha hecho llegar plantas eléctricas a varios hospitales del país. Yo los invito a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden participar utilizando el hashtag #LaNocheApagónVenezuela. #LaNocheApagónVenezuela. En el programa de la noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora a Gaby Arellano. Ella es una reconocida diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Táchira. Está acá en los estudios de NTN 24. Diputada, es un gusto que nos acompañe. Gracias, Jefferson. Saludos y gracias a ustedes por la oportunidad. Diputada, son 20 de los 23 estados de Venezuela que en este momento están en un apagón total. Uno de ellos es Táchira. Me gustaría que usted le relatara, le describiera a nuestros televidentes cuál es la situación que enfrentan los venezolanos cuando se cumple un mes consecutivo de apagones sin ningún tipo de explicación. No, es indescriptible. Por más que trate de describir lo que vive el pueblo venezolano, lo que vive mi familia a esta hora, es incalculable. O sea, pasan 25, 26 horas sin electricidad continua, lo que llega son 2 o 3 horas la electricidad para poder cargarlo poco, la comida no se puede hacer. Comprar comida en grandes cantidades porque se daña la comida, la poca que se consigue tiene que comprarse al día a día. Y en el Táchira, sobre todo en las últimas horas, lo que llamamos nosotros los bajones, cuando se va la luz por tanto tiempo, a lo que llega, quema los artefactos eléctricos. En el estado Mérida, 2 estaciones de radio que fueron quemadas, se quemaron los aparatos al momento que llega de nuevo la energía eléctrica. Es dantesco. El pueblo venezolano hoy vive, y sobre todo el pueblo de la frontera, el de Zulia, el de Táchira, vive como en los años de la época de la piedra. O sea, no tiene electricidad, no tiene comunicación, no tiene conectividad. Se enteran de las cosas 3, 4 horas. Yo, para comunicarme con mi mamá, es en las madrugadas, a ciertas horas, 3, 4 de la mañana, que llega un poquito de conectividad y pueden tener medianamente los teléfonos. Además, no hay gasolina. De verdad que la situación de Táchira ha agudizado, Diputada, de manera escalonada. Usted me dice que no hay gasolina. ¿Cómo puede explicarse que un país que es potencia petrolera en el mundo como Venezuela y que hasta hace pocos años era reconocida por ser uno de los lugares de América Latina donde era más económica la gasolina, el galón de gasolina más barato del continente americano, estaba en Venezuela? ¿Cómo explicarse que en ese momento no haya combustible? Bueno, pues la empresa
más importante de petróleos de América Latina, que era PDVSA, está totalmente en quiebra. La corrupción en Venezuela no ha sucedido ni una tragedia natural, ni una guerra, y hay los índices tan o superiores a países que han vivido maremotos, terremotos, alguna catástrofe natural o países en guerra como el Medio Oriente. Un embajador en el 2014, estando yo en Caracas, me dijo una frase que hace poco yo lo comprobé. Me dijo, yo no me explico cómo convirtieron Qatar en Haití. Yo vengo llegando ahorita de Doha, de Qatar, porque estaba en la Unión Interparlamentaria. Nunca había ido a esos países y ver que un país mucho más pequeño que el mío, con reservas petroleras más pequeñas y de gas más pequeños que la nuestra, ha evolucionado en la última década de manera exponencial comparándose a países del primer mundo, y nosotros, con mayor reserva natural, con mayor reserva mineral, estamos peor que cualquier país que ha vivido una guerra. Es decir, que el modelo que representa Chávez y Maduro solo lleva hambre, miedo y esclavitud. El modelo cubano lo único que busca es tener al pueblo con hambre, sin electricidad para tenerle control. Es el modelo de la esclavitud. Si no te domina, te persigue o te expulsa del país. Diputada, ¿esto qué efecto ha tenido en estas manifestaciones que ha convocado Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, en los últimos días? Bueno, hoy el presidente tuvo una convocatoria a lo largo y ancho del país. Poco se puede reflejar en los medios porque en Venezuela no hay un canal de televisión que transmita la noticia. El medio de comunicación más efectivo que existe entre los venezolanos hoy es la cadena de WhatsApp familiar, que la nutre los millones de venezolanos que estamos afuera, que recibimos la información y podemos difundirla dentro del territorio nacional. Es decir, que no hay un medio, ni una radio, ni un medio de comunicación masivo más allá de las mentiras que repite Maduro. Lo que hace el presidente Guaidó de manera titánica en estos 3 meses es mantener la fuerza y la gallardía de un pueblo que no se rinde. A Maduro no lo acompaña ni el 5% de la población. A Maduro solo lo sostienen las armas y las mafias, no el pueblo. Es un pueblo que no se rinde, dice usted, diputada. Ni se va a rendir. ¿Pero este pueblo está saliendo a las calles? Hoy, vean las imágenes que te han acompañado al presidente Guaidó. ¿La esperanza se mantiene? Porque la esperanza nació para no morir, y yo creo que lamentablemente Nicolás Maduro ha decidido la salida más tormentosa y dolorosa para el pueblo venezolano. Esto se lo pregunto, diputada, porque desde el pasado 23 de enero, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela. Y esto generó una gran esperanza al interior de Venezuela. Pero lo cierto hoy es que, pese a que Juan Guaidó es reconocido por más de 60 países a nivel internacional como presidente legítimo de Venezuela, en el ámbito interno Nicolás Maduro sigue ejerciendo su poder represor y sigue no solamente persiguiendo a opositores, sino también reprimiendo esas protestas. ¿Qué riesgos hay de que se pierda esa esperanza? Es irreversible lo que representa Guaidó para Venezuela, es un cambio. Si usted hace un balance en estos 90 días, Juan Guaidó y la Asamblea Nacional acumulan fuerza, acumulan apoyo interno y externo. La protesta, la movilización sigue siendo viva a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de todo el miedo y toda la represión que el régimen ha agudizado, que vale destacar aquí algo importante, Jefferson. Cuando comenzamos el año eran las fuerzas militares y las fuerzas policiales las que reprimían el pueblo. A hoy solo le quedan los grupos al margen de la ley. Le pone uniforme a presos comunes que saca de la cárcel y los manda a disparar al pueblo, a los colectivos, que son un grupo muy minúsculo, y para nosotros es fundamental todo el avance que ha hecho la comunidad internacional en el tema financiero, con las sanciones, todo el avance que ha hecho con el cerco diplomático a todo lo que representa Nicolás Maduro, porque ni $1 de lo que se da de la renta petrolera va para el pueblo venezolano, va para las mafias. Ese cerco diplomático fue evidente hoy en el Consejo de Seguridad. Que hemos avanzado. Que volvió a tratar precisamente la situación humanitaria que vive Venezuela. Antes de pasar a este tema, diputada, hablemos de los hospitales, que quizás son los centros donde con mayor fuerza se siente las consecuencias de este apagón. ¿Qué está pasando en las clínicas, en los centros de salud venezolanos en este momento? No, es un drama indescriptible. Hay una forma, yo siempre lo relato, las mujeres embarazadas prefieren caminar horas y horas y horas con 9 meses para llegar a Cúcuta y dar a luz en el hospital Erasmus Medov a la suerte de Dios, que arriesgarse a dar a luz a un hijo en Venezuela, porque se mueren al nacer. Están en los quirófanos en una operación y se va la luz y se muere la gente en el hospital. Las cifras han incrementado lamentablemente, y el que tiene una patología es el que padece las peores consecuencias de la crisis. El balance de estos días de Juan Guaidó como presidente constitucional, porque aquí aprovecho los medios, no es un capricho, no se autoproclamó, es constitucional porque así lo establece nuestra Carta Magna. Quien está al margen de la ley, y a la comunidad internacional que todavía hoy apoya gobierno, institución
que apoya o reconoce a Maduro está siendo cómplice de un genocidio silencioso. Juan Guaidó representa lo que está en nuestra norma, lo que está en nuestra ley y el clamor de la mayoría del pueblo venezolano de manera avasallante y se nota en cada salida que hace Diputada, ¿y qué dice el gobierno? ¿Qué dice en ese momento Nicolás Maduro, el régimen chavista? ¿Usted cree que esta situación puede cambiar en el corto plazo? ¿Hay posibilidad de que estos problemas de distribución de energía, porque usted me explicaba que no es un problema de generación de energía, Venezuela tiene la energía, el problema tiene que ver es con las redes de distribución en todo Venezuela? ¿El gobierno podrá solucionar eso en el corto plazo? La narcodictadura solo se enriquece sus bolsillos y privilegios de lujo de sus círculos. La narcodictadura no tiene futuro. La narcodictadura está al final. Es un proceso de 20 años, Jefferson. Yo sé que el pueblo, y nosotros lo vivimos, lo padecimos, mi mamá sufre. O sea, yo lo vivo en mi círculo más cercano. Pero todo lo que se ha hecho en estos meses del 2019 ha sido de avance y positivo. Que nuestro embajador esté sentado en la Organización de Estados Americanos fue un logro de mucha lucha, de mucho sacrificio de nuestro pueblo. Que hoy el hemisferio entero esté reconociendo el trabajo de la Asamblea Nacional y de Juan Guaidó. Hoy estamos, como que dice, encaminando todos nuestros esfuerzos hacia las Naciones Unidas y hoy celebramos las declaraciones del secretario general, donde reconoce que 7 millones de venezolanos en el territorio necesitan y requieren de ayuda humanitaria el día de hoy. Es decir, yo sé que es apremiante y es urgente. Yo quisiera que la solución fuera al terminar este programa, pero este proceso de narcodictadura que instauró Chávez con la ayuda de muchos en el hemisferio ha socavado todas las instituciones y todo el Estado venezolano, y es por ello que nosotros le pedimos ayuda a la comunidad internacional y que entiendan que Maduro no solamente oprime los derechos de los venezolanos y es una amenaza para el ciudadano venezolano, es una amenaza para la región y el mundo, porque Maduro está hoy aliado con los hombres y mujeres que solo han traído luto y muerte al mundo entero. Permítame, integramos a esta hora, vamos inmediatamente a la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Allá nos está acompañando el expresidente del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, uno de los líderes de oposición que también está en el exilio. Señor Diego Arria, como siempre es un gusto saludarlo y tenerlo aquí en el programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Señor Arria, estamos hablando en esta primera parte de las consecuencias que tiene este apagón que ya completa un mes en Venezuela. Hoy, 20 de los 23 estados del país bolivariano amanecieron sin luz. Muchos de ellos en este momento no pueden ver el programa La Noche a través de redes sociales, a través de YouTube, porque no tienen energía para cargar sus celulares. Señor Arria, ¿usted cree que esto puede llegar a representar una estocada al régimen de Nicolás Maduro si en ese momento o en los próximos días no solucionan estos problemas de suministro de energía? Jefferson, yo no sé exactamente si será una estocada al régimen. Lo que te puedo decir que es una estocada a cientos de miles de personas cuyas vidas están siendo arriesgadas diariamente, justamente por el resultado de una acción no solamente irresponsable, sino del latrocinio de haberse robado los recursos del país y no haberlos invertido en el mantenimiento adecuado de la fuente de energía eléctrica más importante, hidroeléctrica, que tiene América Latina, es la nuestra. Sin embargo, las redes han sido descuidadas y todo el servicio eléctrico. O sea, es una estocada a la salud y a la vida de cientos de miles de venezolanos. Señor Arria, hoy el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU alertó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que Venezuela sufre un verdadero problema humanitario. La radiografía de la situación es a todas luces desalentadora e impactante. En el año 2018, cerca de 3.7 millones de personas habían sufrido de desnutrición. La ONU estima que 7 millones de habitantes necesitan ayuda humanitaria en el país bolivariano. Veamos este informe, señor Arria. Imágenes como estas han mostrado al mundo la crueldad de la crisis humanitaria en Venezuela. La escasez y el hambre han empujado a muchos a buscar entre la basura algo que comer. Otros se han visto obligados a reducir sus porciones de alimento para tener al menos, aunque sea una porción o pequeña porción de comida al día. ¿Cómo se imagina usted, mi niña, la semana antepasada? Hubo un día que
Eran las 8 de la noche y mis niños me estaban pidiendo el almuerzo y la cena, yo no tenía que darles. La situación es tan crítica que la desnutrición en Venezuela se ha triplicado en los últimos 5 años. La advertencia fue hecha por el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas. La desnutrición ha ido en aumento, sobre todo en zonas con los índices de pobreza más altos. La FAO ha calculado que en 2018 cerca de 3,7 millones de personas habían sufrido de desnutrición. Los niños son los más vulnerables y por ende los más perjudicados con los problemas de desnutrición. Nuestras organizaciones de asistencia informan que hay un aumento en los índices de desnutrición aguda mundial general entre los menores de 5. Se calcula que 1,9 millones necesitan asistencia nutricional, incluso 1,3 millones de menores de 5 años. De acuerdo con el informe presentado este miércoles al inicio de la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU, también aumentó el riesgo de morbilidad y mortalidad en Venezuela. Una de las causas es que enfermedades prevenibles volvieron a aparecer. El acceso reducido a medicamentos ha aumentado el riesgo de morbilidad y mortalidad debido a diabetes, hipertensión, cáncer y VIH-Sida. Enfermedades prevenibles como la tuberculosis, difteria, sarampión y paludismo han vuelto a surgir. El preocupante reporte concluyó que los problemas de salud de los venezolanos se han visto exacerbados por la falta de acceso a agua potable y de sistemas de saneamiento adecuados. Estos han sufrido las consecuencias de los constantes apagones. El 17% de las personas que viven en pobreza no tienen acceso a agua potable o la reciben nada más una vez cada 15 días. Señor Diego Arria, quisiera que habláramos un poco del pronunciamiento que hizo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien hoy ha reconocido que 7 millones de venezolanos necesitan ayuda humanitaria. Algunos sectores habían calificado como tibia la posición del secretario general de la ONU, inclusive de la ONU en general, frente a la situación que vive Venezuela. ¿Para usted qué representa este pronunciamiento? Pues mira, Jefferson, yo estaba hoy en esa sesión del Consejo de Seguridad, así que, por cierto, estaba sentado muy cerca del canciller Holmes y del embajador colombiano en las Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto. Fue una sesión realmente penosa porque el subsecretario general Lockhart, que fue el que presentó ese informe, no pudo ser más contundente. El secretario general no llegó a hablar, no llegó a intervenir, pero evidentemente los que intervinieron por parte de la organización los representaban. Yo sigo pensando que el secretario general no ha asumido con la fuerza que debería haberlo hecho, asumir una iniciativa realmente que ponga a las Naciones Unidas a la cabeza de un programa real de rescate humanitario en nuestro país. No lo ha hecho. Lo de hoy fue realmente a solicitud de los Estados Unidos, que convocaron esa reunión y en la cual pidieron que la Secretaría General cooperara con estos expertos. Por ejemplo, el informe de la doctora Page, que es de la clínica del hospital famoso Johns Hopkins, decía que hay una de las enfermedades que han resurgido en Venezuela, que han aumentado sin precedentes en el mundo. O sea, las cifras fueran espantosas. Faltaban los videos que tú estabas señalando, pero la documentación de las cifras de Jefferson no pueden ser más escalofriantes, más terribles para un país como el mío. Diputada Gaby Arellano, ¿qué opina usted de este pronunciamiento que ha hecho el secretario general de las Naciones Unidas? El señor Diego Arria estuvo presente allí y es evidente que en ese momento los esfuerzos de este cerco diplomático que viene liderando el presidente Juan Guaidó desde el pasado 23 de enero están enfocados a nivel internacional a que la ONU reconozca a Juan Guaidó como presidente interino y a que la ayuda humanitaria realmente pueda ingresar a Venezuela, muy posiblemente a través de la ONU. No, nosotros lo que hemos dicho en todos los espacios y lo mantenemos es que el trabajo de la petrochequera de Chávez y de Maduro no puede seguir siendo el bozal de arepa de las naciones libres. Las Naciones Unidas no pueden ser lo dijo el embajador Diego Arria hace unos días atrás, una frase que recoge el trabajo tibio, por llamarlo de alguna manera, de Naciones Unidas y su secretario general, es que no pueden contar muertos, hay que prevenir los muertos y hay que prevenir
ese genocidio silencioso que hoy se vive en nuestro país. Cada minuto, mientras que usted y yo hablamos, se mueren venezolanos porque no tienen agua, porque no tienen electricidad, porque no tienen comida, y es urgente. Yo sé que los tiempos diplomáticos y el embajador es experto en esa área, tiene mucho tiempo trabajando y conociendo el ámbito internacional, pero el hambre de nuestro pueblo requiere respuestas y acciones rápidas y concretas, y creo que Estados Unidos y el hemisferio lo tienen claro al reconocer hoy al representante permanente ante la OEA, como es el doctor Gustavo Tiarra, pero vemos como lento el trabajo de las Naciones Unidas, especialmente por Europa, y la fuerte presencia de China y de Rusia como aliados, y de Turquía como aliados del régimen de Maduro, que no son socios políticos, ni son socios en bases económicas, sino son socios de mafias, y es allí donde nosotros lo hemos denunciado. Son violaciones sistemáticas de los derechos humanos que requieren la respuesta rápida, inmediata, urgente, porque son vidas las que se apagan minuto a minuto mientras que Maduro esté sentado en Miraflores. Señora Arria, ¿es posible que la ONU asuma una postura más fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro, mientras China y Rusia, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, sigan respaldando la tiranía en Venezuela? Bueno, primero permíteme decirte que estoy completamente de acuerdo con mi querida diputada con lo que ella ha expresado. No, fíjate, las Naciones Unidas son dos en el fondo. Una es la organización como tal, que tiene 193 países, pero otra es el Consejo de Seguridad, que es realmente la cúpula política, que es la que tiene dientes, que tiene la capacidad de sancionar, incluso la que tiene la capacidad de instrumentar el uso de la fuerza. Esa segunda no es viable para nosotros. Ya China y Rusia ya no solamente nos han vetado 2 veces, sino que lo harán siempre. Hoy yo creo, Jefferson, que fue una oportunidad no de avergonzarlo, porque los países poderosos no se avergüenzan con nada, y menos Rusia y China, pero sí demostrarles ante ellos la magnitud de la tragedia, y que esta complicidad se manifiesta por bloquear el recibo de la asistencia humanitaria. Ver estas cifras que hoy señalaron la doctora Page, la señora Locker y Stein, era realmente como para bajarle los ánimos a cualquier persona. De hecho, hoy en el Consejo de Seguridad, solo China y Rusia mantuvieron esa posición, y por supuesto el usurpador que se sentaba en la silla de Venezuela, que el vicepresidente Pence le dijo: mire señor, usted no debe estar sentado en esa mesa, váyase de allí, váyase de Venezuela y dígale a Maduro que renuncie. Nunca vi en las Naciones Unidas algo similar. No, y un capítulo bien particular, textualmente abro comillas, le dijo el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se lo dijo a Samuel Moncada, que es el embajador de Nicolás Maduro, o el representante de Nicolás Maduro ante la ONU, abro comillas, le dijo: con todos mis respetos, usted no debería estar aquí, debería regresar a Venezuela y decirle a Nicolás Maduro que debería irse. Señor Arria, previamente Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, anticipó que prepara una... Le dijo, sí. Eso, una resolución. Sí. Eso me iba a referir. Lo más importante fue que dijo que los Estados Unidos iban a presentar hoy, dijo, una resolución mediante la cual es para reconocer al gobierno de nuestro presidente. ¿Y usted cree probable Juan Guaidó, que...? Para que las Naciones Unidas lo reconozca como tal. Sí, bueno, hay un problema de credenciales, de una lucha de credenciales. Las Naciones Unidas tiene una modalidad. La primera será que el presidente Guaidó se dirija al secretario general de las Naciones Unidas y le dice que hay un gobierno legítimo que va a nombrar a fulano de tal o a fulana de tal en ese cargo. Eso es lo primero. Pero en esa comisión de credenciales no habrá consenso. Ahí está Rusia y China, forman parte. Pero eso va a la Asamblea General. Y en la Asamblea es un voto de la mitad más uno, no de todos los miembros de las Naciones Unidas, sino los países que estén ese día en ese proceso. O sea, es un problema de lobby, de prepararlo, pero yo sí creo que nosotros lo vamos a lograr. Diputada Gaby Arellano, ¿qué representaría que la Organización de Naciones Unidas lograra eso que plantea el señor Diego Arria, que reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela? ¿Qué significado tendría dentro de esta lucha que ustedes en los últimos años, desde el exilio ambos, han venido dando? Si algo ha sido responsable nuestro presidente Juan Guaidó desde el 5 de enero que asumió el cargo en la Asamblea Nacional y luego el 23 de enero hacia el artículo 233 de la Constitución, es que cada acción, cada anuncio está concertado con las partes, internas o externamente. Ha sido responsable, no ha creado falsas expectativas y ha sido muy claro y con pie de aplomo, como decimos en criollo, para cada avance. Si tú haces un balance hoy de todo el 2019 de Guaidó,
versus el balance de Maduro, Guaidó cada instante suma más apoyo interno y externo y Nicolás Maduro cada instante está más solo y más aislado. Insisto, entendemos los tiempos diplomáticos y los lobbies internacionales, pero la urgencia que vive nuestro país, que viven nuestros connacionales, requieren acelerador en esos avances diplomáticos para dar respuestas rápidas, concretas y con resultados efectivos. La ayuda humanitaria no es un capricho, no lo decimos ahora quienes siempre hemos enfrentado al sistema de Maduro, sino lo dicen las instituciones del mundo, lo dice la cifra, lo dice la realidad de la frontera, donde día a día pasan madres y niños a buscar un pan al lado de Colombia o al lado de Brasil, porque si se quedan en el territorio venezolano se mueren. Es decir, la urgencia es el clamor de la Asamblea Nacional, es el clamor del presidente Juan Guaidó y es el trabajo sin descanso a toda hora en todos los espacios donde, bueno, la experiencia del doctor Diego Arria es fundamental en todo este trabajo que se hace desde los espacios internacionales. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales, dos ópticas diferentes, ambos exiliados. Diego Arria desde la ciudad de Nueva York, líder opositor, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. No se me vaya, déme unos minutos porque después de comerciales quiero que hablemos de lo que representa la presencia de los rusos en territorio venezolano y la forma como los Estados Unidos ha respondido a la injerencia de Vladimir Putin en esta lucha que por la democracia dan diferentes sectores, no solamente al interior del país bolivariano, sino también desde el exterior, como lo hace Gaby Arellano y lo hace Diego Arria desde la ciudad de Nueva York. Pese a que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha acusado a Rusia de violar la soberanía venezolana y pese al fuerte rechazo de Estados Unidos, el régimen de Nicolás Maduro insiste no solo en defender la presencia de personal militar ruso, ahora busca también ampliarla. Iván Gil, vicecanciller del régimen de Maduro. Hay una cooperación dinámica en materia militar que tiene ya 15 años de funcionamiento y en este marco siempre van a estar presentes técnicos. Según los argumentos del vicecanciller del régimen chavista, los convenios de cooperación técnico-militar con Moscú requieren de una presencia constante de especialistas rusos. Igual postura defendió recientemente ante las cámaras de NTN 24 el embajador ruso en Venezuela. Uno fue el avión que trajo un personal, unos especialistas rusos que vinieron acá en el marco de los contratos y de los acuerdos que tiene Rusia y Venezuela de la cooperación técnico-militar. La presencia rusa en territorio venezolano ha acrecentado las alertas en Washington. Incluso el asunto estuvo el jueves sobre la mesa de discusión de los 29 ministros de Exteriores de la OTAN. Allí, Estados Unidos ratificó su condena. Hablamos de Venezuela. La posición estadounidense quedó clara por parte del presidente Trump. Los rusos necesitan irse. Y hablamos de eso en el contexto de la injerencia rusa en todo el mundo, ya sea en Ucrania. Los rusos continuaron con la actividad maligna en Siria. Hablamos sobre el caso de Venezuela. Hablamos sobre lo que hicieron en el mar de Azov. En cada caso, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para responder. En el caso de Venezuela, Estados Unidos también tiene sus respuestas preparadas. Hace 2 semanas, el arribo a Caracas de 2 aviones del ejército ruso cargados con personal militar desató preocupación regional y una fuerte reacción del gobierno de Donald Trump, aunque fuentes del gobierno ruso hayan negado que las aeronaves trajeran armamento a Venezuela. Este miércoles, en reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el representante de Rusia ratificó el apoyo de su país a una iniciativa de diálogo en Venezuela e instó además en un nuevo espaldarazo al régimen de Maduro a respetar la soberanía de Venezuela. Hoy estamos siendo testigos de otro episodio de una tragedia con varios actos en el intento de cambiar el régimen en Venezuela. La situación en Venezuela no es una amenaza para la paz y seguridad internacionales. Sin embargo, los actores externos son la amenaza directa para la paz y la seguridad de Venezuela. Señor Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Quisiera conocer su opinión frente a lo que ha sido la posición de los Estados Unidos en los últimos días ante la posibilidad de
utilizar esas opciones que tiene sobre la mesa. Una de ellas, que nunca ha descartado el presidente Donald Trump, es la salida militar. Sin embargo, en los últimos días, uno percibe que desde los Estados Unidos esta opción pues cada vez está más lejana. Usted, desde su posición como líder opositor, ¿considera que esta puede llegar a ser una de las salidas viables para recuperar la democracia al interior de Venezuela? Mira, Jefferson, cuando uno analiza el comportamiento de una potencia como son los Estados Unidos, no es conveniente estar adivinando qué tenía o no sobre la mesa y en qué momento va a utilizar lo que está sobre la mesa. Esa es una decisión que toma una potencia en el momento oportuno. Creo que ellos han dicho eso. En el momento oportuno tomaremos todas las acciones que creamos convenientes. Y yo sigo pensando que esa es la única manera de medirlos. Por otra parte, yo oía lo que tú decías de Rusia, que el embajador ruso hoy hablaba de la intervención sobre la soberanía venezolana. Este es un régimen que se ha apoderado de parte de Ucrania, que envenena a sus enemigos en Londres o los liquida en un puente en Moscú. O sea, Rusia no tiene ninguna autoridad moral para estar refiriéndose a la intervención de otro país dentro del nuestro. Pero hay algo que es muy serio. Cuando los cubanos, la famosa crisis que casi provocó una guerra mundial con los misiles en Cuba, ¿qué fue lo que hizo actuar a los norteamericanos? Era que consideraban que el número de soviéticos que estaban en Cuba, que controlaban los misiles, era de un gran peligro. Bueno, en Venezuela, no importa si son 100 o 50 efectivos militares rusos los que están en Venezuela, pero ellos sí manejan equipos muy sofisticados, uno antimisiles, otro de radares, que no solo es un problema para nosotros, es un peligro para todos los países de la región que debieran ponerle mucho más atención a ese problema. Señor Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, líder opositor, como siempre es un gusto contar con su presencia aquí en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. Continúo con la diputada Gaby Arellano, está con nosotros acá en los estudios de NTN 24, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela. Hablemos un poco de lo que representa o el significado que tiene que el máximo representante de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, haga presencia este fin de semana en la frontera entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál es el significado que tiene esa visita en este momento? Primero, la clara alerta que tiene la administración de Donald Trump sobre los pasos que da Maduro y la amenaza, insisto, la amenaza de Maduro no solamente es con los venezolanos, es con toda la región. El problema del hambre en Venezuela no se va a solucionar simplemente ingresando la ayuda, se va a solucionar cuando salga de Miraflores Nicolás Maduro, y es allí donde nosotros de la Asamblea Nacional y el presidente Juan Guaidó lo ha dicho claramente, requerimos de la cooperación internacional para dar fin al cese de la usurpación, y en eso estamos trabajando. Los únicos que tienen hoy vigilada las Fuerzas Armadas, sometida a las Fuerzas Armadas, con cubanos, con rusos, con chinos, con iraní, es Nicolás Maduro. Quien irrespeta la soberanía nacional es Nicolás Maduro y sus secuaces, y es por ello que la presencia del secretario de Estado de Norteamérica en la frontera este fin de semana evidentemente le da el volumen que requiere la emergencia que se vive en Venezuela, de todos los índoles. Mientras que usted y yo hablamos, en mi país hay estados y ciudades que tienen 37 horas sin electricidad, y lo más asombroso es que la oficina que se encarga de la energía eléctrica en nuestro país, que se llama Corpoelec, da anuncios a los venezolanos de que cuando llega la electricidad no pueden usar los aparatos grandes como la nevera o los refrigeradores porque se pueden quemar. Es decir... No, ¿y la gente cómo se entera cuándo va a llegar la luz? Entonces, primero, ya llevamos más de 33 días con estos apagones donde se han repetido mentiras y mentiras de Jorge Rodríguez de unos supuestos racionamientos de Maduro diciendo que es la guerra de las galaxias lo que genera los apagones, cuando la razón es una sola, Jefferson, y es la corrupción. Es la plata que se robaron los Derwin en todas las tramas de las plantas eléctricas, la plata que se ha robado, que está con testaferros en el mundo entero, y es por eso que nosotros llamamos a los gobiernos los gobiernos libres del mundo a que le pongan sanciones no solamente a los círculos 1 de Maduro, sino a la familia de los testaferros, porque la familia de Padrino López vive en lujo de Madrid.
que es uno de los responsables de las muertes de los venezolanos. En América Latina hay que colocarle sanciones a esos vagabundos, hay que recuperar los activos, porque diputada, ellos no viven en Venezuela. Hay quienes Jefferson. dicen, diputada, que esas sanciones, lo decía Rusia hoy, en días pasados también lo advertía la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que esas sanciones muchas veces no le hacen daño al régimen, sino que pueden generar algún tipo de daño o pueden ahondar esa crisis humanitaria al interior de Venezuela. ¿Qué opina usted de eso? Esa es la narrativa de Nicolás Maduro. Quien repita eso de cualquier Lo repite instancia... Rusia, lo repite la repiten Bachelet. porque son aliados de Maduro. Yo a la Bachelet le he dicho miles de invitaciones y espero que cuando esté en Venezuela vaya a la frontera y pase por las trochas y pase en los hospitales reales y no que haga la visita de lo que Maduro quiere que vea, sino que vaya donde está el drama. No hay que indicarle. Cualquier hospital, cualquier clínica de mi país puede ir la señora Bachelet y se va a dar cuenta de la aguda situación. O sea, el tema de la energía eléctrica, el tema del agua. La gente está recogiendo el agua de la cloaca, de las aguas negras, para poder tomar, para poder bañarse, porque no hay agua. Tienen semanas sin recibir el vital líquido y que eso lo dijeron hoy en Naciones Unidas. Va a incrementar las enfermedades endémicas y va a incrementar la tasa de mortalidad de nuestros niños y nuestras madres, que son las que sufren más. Ver a venezolanos en muletas, cruzando por el río Táchira para buscar un medicamento en Colombia, no es por gusto, no es por placer, es por necesidad. Y es allí donde nosotros llamamos al concierto internacional a más sanciones. Es falso que las sanciones sean las responsables del hambre. El hambre, el apagón, la tragedia sanitaria en los hospitales tiene un nombre solo de responsabilidad. Es corrupción, es el saqueo a la nación durante 20 años. Diputada, permítame, marco una última pausa a comerciales. Estamos hablando con una de las protagonistas de esta noticia, la diputada Gaby Arellano. Está en el exilio, pero desde Colombia ha liderado acciones diplomáticas en medio de este cerco que diferentes gobiernos, estados del continente americano le han tendido al régimen de Nicolás Maduro de cara a un mismo objetivo, a un solo objetivo: recuperar la democracia en el país bolivariano. Diputada Gaby Arellano, se completa un mes de apagones al interior de Venezuela. Hoy los representantes de los Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hacían mucho énfasis en esos más de 3 millones de venezolanos que están en países del continente americano buscando refugio, en una diáspora que hemos retratado muchas veces aquí en el programa La Noche. ¿Cómo están las comunicaciones hoy en Venezuela, teniendo en cuenta que esos 3 millones de venezolanos, el único contacto que tienen con sus familias, muchas veces a través de WhatsApp, a través de redes sociales, pero ya llevamos 20 horas de apagón en Venezuela? ¿Cómo están las comunicaciones al interior de su país en este momento? No, primero, Jefferson, yo creo que la cifra de 3,5 millones de venezolanos fuera del territorio se queda corta. Esa cifra era la realidad a finales del 2018, hoy yo creo que superamos y estamos por los 5 millones. Es allí donde yo digo que la amenaza de Maduro no es solamente contra el pueblo venezolano, porque entre más tiempo esté Maduro en Miraflores, más venezolanos van a tener que huir por cualquier necesidad, y es un problema para Colombia, para Perú, para Chile, para Argentina, para propio Estados Unidos, que tiene miles y miles y miles de venezolanos que llegan todos los días por toda la vida, porque, insisto, es una calamidad, es una catástrofe que fue conducida y producida por el hombre por robarse el dinero. O sea, y esto quiero dejarlo claro y repetirlo todas las veces que sea necesaria. Lo que sucede hoy en Venezuela es producto de la corrupción de lo que se robó Nicolás Maduro y que hoy está en los bancos de América Latina. Y es allí donde nosotros decimos, un mes después de esta tragedia del apagón que ha agudizado ya la emergencia compleja que existe en nuestro país, que no tiene solución hasta que Maduro salga del poder, porque él la indujo. La plata de la energía eléctrica se la robaron ellos, la plata de PDVSA se la robaron ellos. O sea, se la están robando. O sea, no es para el bienestar del pueblo venezolano. Es por eso la importancia de esta semana, que es productiva, que hoy estando a miércoles, hemos visto avances importantes en lo internacional, pero les puedo decir que en lo que queda de semana vendrán cosas muy positivas para el pueblo venezolano, no solamente la presencia del doctor Pompeo en Cúcuta, que va a estar acompañado de una comitiva de anuncios importantes y resaltantes, y que invito a todos los venezolanos que me ven por estos canales, vale decir que esta pantalla es la que mayor informa a nuestro país, a todos los que me ven en toda la América, decirle el mensaje que llevemos a todos los venezolanos que están dentro de nuestro territorio, que estamos caminando en la ruta de la conquista, de la libertad, y que no vamos a cesar hasta que realmente el presidente Guaidó esté sentado en Miraflores, ejerciendo lo que establece la Constitución. Le preguntaba por las comunicaciones.
Terrible. A esta hora no hay, o sea, no hay posibilidad de comunicarse con la mamá, tener una comunicación de más de 2 minutos por una llamada WhatsApp, porque ya no es ni siquiera el internet, ni el Twitter, la conectividad cada instante es más caótica. Medianamente Caracas, Valencia y Barquisimeto. De resto de las ciudades tú pasas 3, 4 días para tener una comunicación efectiva, ni CanTV, ni llamada, ni ningún tipo de conectividad, porque el régimen todo lo hace. ¿Esto juega a favor o juega en contra de la tiranía? Y se lo pregunto por el tema del internet. La oscuridad y el hambre juega a favor de la tiranía, indiscutiblemente sí, pero el pueblo nuestro está claro de la ruta que estableció la Asamblea Nacional y que estableció el presidente Guaidó. Pero uno podría pensar también que esa oscuridad y esa hambre puede llevar a que los ciudadanos salgan con mayor fuerza a estas protestas. La fuerza mayor que mueve al pueblo venezolano es el reencuentro de la familia. Maduro creyó que implantando el modelo cubano de desmembrar a la familia, de separarnos, iba a debilitar la vanguardia. Y hoy la razón más poderosa que mueve al pueblo a las calles es volver a tener a todos sus hijos en el territorio nacional. Diputada Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche. Le deseo la mejor de las suertes este fin de semana, teniendo en cuenta esta visita tan importante. Es el máximo representante diplomático, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, que estará personalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, ratificando el compromiso que han manifestado los Estados Unidos en diferentes instancias para apoyar esa lucha que están dando ustedes para recuperar la democracia en Venezuela. Muchas gracias. Se dan anuncios muy importantes este fin de semana, atentos y agradecidos siempre con este espacio, este programa, contigo, Jefferson, por ser esa ventana de libertad para el pueblo venezolano. Usted no sabe lo que se alimenta nuestro pueblo dentro y fuera del territorio nacional por estos medios. Gracias. Y aquí estaremos, diputada. A todos nuestros televidentes, yo los invito también a que continúen enviando sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.